Es el abogado de Andrés Granier Melo, el exgobernador de Tabasco. Está en la línea telefónica, vamos a platicar con él. Yo agradezco muchísimo estos minutos. Abogado, muy buenos días. Buenos días, pastor del auditorio. Primero que todo, felicitarlo por el Día del Abogado. Muchas gracias, pero aquí seguimos trabajando y no hay día para festejar, y menos con una gente presa. Oiga, abogado, pues nos enteramos del traslado del exgobernador. Entendemos se puso mal, que ingresó a terapia intensiva de la Torre Médica, según lo que informan las agencias de noticias. ¿Nos puede abundar sobre el estado de salud de Andrés Granier? Sí, efectivamente está delicado, así lo ha constatado el sistema médico de reclusorios. Desde que ingresó a prisión provenía de un hospital, tiene una afección cardíaca que él no conocía, inclusive sabía de la hipertensión que sufría, pero al ser sometido con motivo de este tratamiento en terapia intensiva en unidad coronaria, supo que tenía una complicación cardíaca. De ahí estas situaciones que han obligado a tener que permanecer en enfermería y ahora ser trasladado al hospital de Tepepan. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el exgobernador? Mire, clínicamente tiene problemas con una coronaria. La explicación médica la dio ya el cardiólogo, que fue la que tomó en consideración la autoridad y que además fue avalada por los médicos del sistema de salud penitenciaria. ¿Qué procedería en cuanto a un tratamiento, en cuanto a atención médica al exgobernador Granier? Mira, a mí me interesaría, antes de dar una explicación que no tengo la capacidad de realizar, porque no soy médico, sí insistir en dos temas. Uno, su voluntad para venir a México y presentarse y enfrentar estas acusaciones de las que claramente ha dicho que es ajeno, que se valore esta determinación, y segunda, que se le otorgue la posibilidad de tener un juicio justo y no un juicio político. Y esta diferencia es muy importante, porque refiere primero la presunción de inocencia, el debido proceso, y sobre todo eliminar las cargas políticas en la incidencia de la acusación. Lo tenemos claro, abogado, hasta que no haya una resolución por parte de la autoridad, una sentencia, pues es presunto, es inocente. Así es, y así debe ser, en beneficio de toda la población y de todos los gobernados. Muchas veces la gente cree que a través de este doble juicio, que es el mediático antes del judicial, se producen resultados reales, cuando no es así. El juicio mediático muchas veces tiene una enorme carga de interés por alguna de las partes, y ello conlleva a una deformación del problema real, del problema jurídico. Abogado Luengo, regresando con el tema del estado de salud del exgobernador, ¿qué le dicen los médicos? ¿Cuál será el tratamiento en el que se someterá Andrés Granier? En concreto, primero tiene que estar sujeto a reposo, tiene que estar siendo observado, tiene que cambiar el régimen de medicamentos, y tiene que ser observado muy de cerca para evitar que sufra una crisis coronaria o un infarto. ¿Permanecerá en la Torre Médica del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan? Sí, mientras su estado de salud siga siendo delicado. ¿Alguna fecha en la que estiman pudiera salir de ahí, o todo dependerá de cómo evolucione? Si la pregunta es cuándo se lo llevan a Villahermosa, yo no lo sé, porque el estado de salud es delicado y los infartos nunca se anuncian. Es una conjunción de distintas situaciones que producen precisamente el infarto. Fíjese que el gobernador Núñez nos comentaba ayer que no hay alguna solicitud del juez cuarto de distrito para que el exgobernador Granier se quede en el reclusorio en el Distrito Federal. Esto se había trascendido, creo que usted lo había comentado, abogado. Bueno, es que desde que envió los exhortos el juez cuarto de distrito, fue muy claro en fijar su posición, y fue muy claro también al afirmar que habría que estar muy atentos al estado de salud de químico Granier, y que en tanto no fuera estabilizada su situación y no significara un problema de salud su traslado, permaneciera originalmente en el reclusorio. Bien, entonces entendemos que hasta que no supere esta crisis que está atravesando Andrés Granier, permanecerá en esta torre médica del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan. Hasta que le dieran de alta, digamos, regresará al reclusorio y de ahí se determinará el traslado, es lo que entiendo.
es parcialmente cierto, y digo parcialmente cierto porque una vez que se tiene una afección cardíaca, nunca será dado de alta porque la afección es permanente. Entonces, el problema del corazón lo tendrá mientras viva. Pero una vez que esté estabilizado este problema, podrá ser trasladado a Villahermosa para enfrentar el proceso que tiene ante el juez cuarto distrito y eventualmente ante alguno de los jueces o varios de los jueces locales, porque por las declaraciones del gobernador entendemos que habrá acusaciones nuevas en el ámbito estatal. ¿Usted estará de acuerdo en que el traslado, si llega a darse, sea a través de una ambulancia por vía terrestre? No, eso sí lo tendrán que determinar los médicos y a nosotros abogados esa determinación nos rebasa. ¿Estos no tendrán ninguna opinión al respecto? No, esa es una determinación médica, porque son los que saben de estos temas, los abogados. Desde luego tenemos que ser respetuosos de estos campos en donde los médicos tienen la última palabra y no los abogados. También podría ser a través de una ambulancia aérea. Esto pueden ser las dos alternativas. Son las dos opciones. Bien. Sí, pero esa determinación le corresponde a la autoridad, basada, entendería yo, en una afirmación médica. Abogado Luengo, ¿cuál es el estatus? ¿Cómo va el caso Granier? ¿Cómo va el procedimiento jurídico? ¿Qué nos puede aportar de nuevo? Bueno, le puedo aportar, estamos por presentar un paquete de pruebas ante el juez cuarto de distrito en Villahermosa. El amparo contra el arraigo sigue vivo, porque la discusión constitucional que se genera a través del amparo es muy importante, porque lo que está en juego no es un simple arraigo, sino la veracidad, legitimidad del arraigo en sí, la afectación no solo a la facultad y al derecho de tránsito, sino a la libertad de las personas. Entendemos nosotros que el arraigo es una medida que atenta a la dignidad del hombre, porque como bien lo afirmó el Procurador General de la República, primero se debe investigar y luego detener, y no a la inversa, detener para investigar. Y por último, confirmarle que acabamos de presentar un nuevo amparo en contra de los jueces del Estado, penales del Estado de Villahermosa, para saber si existe o no un orden de aprehensión en contra del químico Granier y poderla combatir por este medio. ¿Le tienen que notificar ante este escrito que usted solicita? ¿Notificar a quién? ¿Le tienen que informar, la Procuraduría le tiene que decir en relación a esto que me comenta? Sí, claro, la Procuraduría, en tanto autoridad ordenadora, y los jueces penales del Estado de Tabasco como autoridad también ordenadora. Una ejecutora y otra ordenadora. Finalmente, abogado, ¿cómo es el estado anímico del exgobernador? ¿Cómo se encuentra Andrés Granier? Se encuentra en un estado delicado, está lastimado, y digo lastimado en el sentido de no poder enfrentar sin una paridad justa la acusación que tiene. Él insiste en la ajeneidad a estos hechos, preocupado por su salud y también consciente de que cuando tenga que ir a Villahermosa pedirá desde luego las garantías al gobernador, al secretario de gobierno, de las altas autoridades del Estado, para que le garanticen su vida, porque en el penal en donde ordena el juez de distrito que es ingresado, pues hay muchas gentes que están presas por acciones del gobernador Granier cuando lo fue, conjuntamente con el Ejército y la Marina, y que por ello también está preocupado por su vida. ¿Está consciente entonces Andrés Granier que tarde que temprano vendrá a Tabasco? Bueno, él sabe que, sí, claro, él sabe que tendrá que enfrentar estos procesos en Villahermosa. No ha viajado por razones de salud. ¿Se encuentra deprimido, abogado? Se encuentra muy lastimado. ¿Triste, deprimido? No, deprimido no. ¿Triste? No, triste sí, sin duda, sí. Porque él sigue creyendo, y así me lo he hecho saber, que trabajó para el Estado, que es ajeno a los hechos que ahora vienen anunciando, que no creemos que sean todos de la magnitud y las condiciones en las que aparentemente se han presentado, que esto pertenece más al campo, insisto, de la justicia política que de la justicia a secas. Ahora, ¿le ha visitado su familia? ¿Le han visitado amigos? Le han visitado amigos, le visitamos los abogados y no ha querido por el momento que lo visite nadie de su familia. Muy bien, pues yo le agradezco mucho estos momentos, abogado,
y le pido que nos mantengamos en comunicación dándole seguimiento a este asunto. Con gusto, buen día. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Es Eduardo Luengo, es el abogado de Andrés Granier Melo. Ya escuchaba usted, nos habló sobre el estado de salud del exgobernador. Parece que es algo serio lo que está presentando en estos momentos. Interesante, dice, está consciente de que tarde que temprano vendrá a Tabasco. También la revelación, lo han visitado amigos, pero no ha querido que nadie de su familia lo visite. Las revelaciones de esta mañana de Eduardo Luengo, el abogado de Andrés Granier.